En la tarde hay una hora muy especial, las 3:30. Un momento para escudriñar y conocer el contexto histórico de la palabra de Dios. Prepara Biblia, cuaderno, lápiz y corazón. Lección Divina, lectura orante de la palabra de Dios. Muy buenas tardes, es la hora de estudiar la palabra de Dios aquí en la Lección Divina. Qué bueno que nos acompañan como todos los días aquí en Magna Estéreo. Tenemos este programa de la Lección y los invito para que ustedes hoy saquen su Biblia, su cuaderno, subrayen, escriban lo que les llama la atención y también, por favor, envíennos un mensaje al 312-279-0170, 312-279-0170. Ese WhatsApp hay que guardarlo ahí en el celular. Magna Estéreo, 312-279-0170. Un abrazo a todos los fieles oyentes de Magna, sobre todo de la Lección Divina, que siempre nos acompañan. Y yo sé que nos escuchan desde la cárcel de Pedregal. Un saludo para los internos, también desde el Buen Pastor. Nos escuchan desde la cárcel de Envigado, Bellavista, Máxima Seguridad en Itagüí. Un abrazo para todos nuestros amigos los internos. Reciban un abrazo de parte de Magna Estéreo, de los sacerdotes, de todo el equipo de trabajo de la emisora. También saludamos a las personas que nos siguen desde Laureles, San Antonio de Prado, Envigado, Sabaneta, La Estrella. Nos siguen personas también de Castilla. Bueno, muchos lugares está llegando Magna Estéreo y por eso qué rico que contagiemos a otros de la palabra de Dios, de conocer a Dios, de tener una experiencia de vida con Él a través de el trabajo que se hace aquí en Magna Estéreo de la evangelización. También les invito, por si ustedes, porque nos han escuchado muchas personas del exterior, qué bueno que ustedes le digan, ve, yo conozco una emisora, Magna Estéreo, y la puedes escuchar en www.magnaestereo.com.co. Esa es nuestra página. Ahí vamos a encontrar todas las Eucaristías, Evangelizando Ando, Jesús Contigo, la Lección Divina, los programas que son en vivo, los vamos a encontrar allí en la página de internet, la reflexión del Evangelio, en fin. Si vos no encontrás la página o si te queda más fácil poner en el buscador Magna Estéreo, vas a encontrar muchas opciones para escucharlos. Y por último, ahí tenemos una página en YouTube. Búscanos en YouTube, Magna Estéreo. Ahí estamos en YouTube. Le vamos a dar a la campanita, suscribirse. Ahí está en letrica roja, suscribirse y ya te van a llegar las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo, cuando subamos nuevos videos. Todos los días hay material nuevo en nuestro canal de YouTube. Por favor, síganos y recomiéndenle a otros Magna Estéreo. Tenemos una hora santa llamada Jesús Contigo todos los días, de lunes a sábado, a las 9 de la noche. Bueno, y por último, ya hoy he dado muchos avisos, muchos avisos parroquiales. Bueno, y por último, no me faltaron sino las empanadas a la salida de la misa. Y por último, vamos a invitarlos para que ustedes también se conecten en vivo a través de Facebook. Estamos también ahí como emisora Magna Estéreo Envigado y nuestros programas son a través de YouTube y Facebook en vivo. 312-279-0170 es el WhatsApp. Hoy la iglesia nos invita a conmemorar a los ángeles, a los arcángeles, que son tres: Miguel, Gabriel y Rafael. Miguel, Gabriel y Rafael. Estos arcángeles los festeja la iglesia porque son bíblicos, es decir, aparecen en algunos episodios de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, lo podemos encontrar a Rafael en el libro de Tobit, podemos encontrar a Miguel en el Apocalipsis, en la carta a Judas, en el libro de Daniel, del profeta Daniel, muy bien. Y podemos encontrar a Gabriel en el Evangelio de San Lucas, y San Mateo nos habla también de un ángel
aunque no nos diga su nombre, pues por el Evangelio de Lucas sabemos que es el arcángel Gabriel. Bueno, esta fiesta bíblica, y ahorita vamos a hablar un poquito, padre, pero es que yo compré una colección de 7 arcángeles, y entonces está Salatiel, Jofiel, bueno, no sé cómo más se llaman ellos, pero esos arcángeles no están en la Escritura. Tal vez están en los libros que nosotros llamamos apócrifos, es decir, aquellos que no entraron en el canon de la Escritura. Entonces, algunos los tomaron, los sacaron de los libros apócrifos. Bueno, muy bien, vamos a orar, vamos a entrar hoy en materia, el Evangelio de hoy. Juan 1, 47, 51. Juan 1, 47, 51. Busquemos ahí en la Biblia, en el librito de la palabra diaria, y vamos a orar. Amado Jesús, esta tarde, dale un toque de sabor, de dulce a nuestra vida. Esta tarde todos venimos a tu alrededor para escuchar tu palabra y para sentir así como muchos que con esa palabra somos sanados, perdonados, liberados, que esa palabra es poderosa. Señor, ayúdanos a sentir todo el ímpetu de la palabra, de tu palabra, toda la fuerza transformante que nos llene de energía, de vitalidad. Ven, Espíritu Santo, sobre cada uno de nosotros y enciende nuestro corazón en tu amor. Bueno, muy bien. Texto Juan 1, 47, 51. En aquel tiempo vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él: ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta: ¿de qué me conoces? Jesús le responde: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: yo os aseguro, veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto de San Juan, estamos en el capítulo 1 y nos están hablando aquí de Bartolomé o de Natanael, ¿cierto? Lo podemos conocer así en los textos evangélicos. Y este es un pasaje muy conocido porque es como el concepto de Jesús sobre un discípulo, que no lo encontramos nunca en los evangelios. Es decir, Jesús nunca dice, Pedro es una persona honrada, o Juan es una persona trabajadora, hablando de sus propios discípulos. Entonces encontramos aquí un hecho particular. Natanael merece estas palabras de Jesús y aquí se nos plasman en el Evangelio de San Juan. ¿Y cómo se refiere Jesús a Natanael? Dice: Natanael, un hombre, un israelita de verdad, en el que no hay engaño. Así se refiere Jesús a Natanael. Entonces miren que es una expresión muy linda de un maestro para su discípulo, ¿no? Y es la única vez que lo podemos encontrar en el Evangelio. Como les digo, no podemos encontrar a Jesús refiriéndose a ningún discípulo con este apelativo o de esta manera como lo hace con Natanael. Pero detrás de esto, nosotros deberíamos pensar como que un verdadero israelita, ahí tenés a un israelita de verdad. Entonces aquí nos vendría a la mente, pues Jesús ha tenido problemas con los israelitas de verdad. ¿Quiénes son? Los que cumplen la ley, los que siguen la Torá. Entonces, ¿por qué Jesús llama a este hombre israelita de verdad? Entonces era uno
de estos fieles cumplidores de la ley también, del tipo o de la clase de los fariseos. Deberíamos entender entonces que la pelea de Jesús con estos personajes es porque ellos llevan la ley por encima de la dignidad humana. Ahora, tal vez Natanael había aprendido a vivir su vida como miembro del pueblo elegido de Dios de otra manera. O sea, él vivía una fe auténtica, de verdad, a la luz de la ley, pero la ley humana. La ley humana no, la ley humanizada, la ley de Dios humanizada. Entonces, es una característica muy importante de este texto de hoy. Porque Jesús llama a Natanael un verdadero israelita, un israelita de verdad. Podríamos decir que Jesús ya había descubierto en él la aplicación del evangelio que él ya había anunciado en su creencia y en su ser judío. Pues bueno, y encontramos aquí algo muy importante. Bueno, antes de eso, termina diciendo Jesús, en quien no hay engaño. ¿Sí? Acuérdense que existe por ahí algo que se llama, bueno, esto es algo común que todos conocemos, el dolo, es la intención deliberada de engañar, ¿no? Cuando las cosas, nuestras acciones son dolosas, ¿no? Y aquí encontramos una actitud totalmente contraria, Natanael, en quien no hay engaño, quien no tiene intención de engañar. Entonces yo creo que es una palabra muy linda que salga de Jesús, porque quiere decir que hay dentro de este hombre una intención recta, no hay intención de hacer daño, no hay malas intenciones. Y encontramos después que Natanael dice, pero ¿de qué me conoces? ¿De dónde me conoces? ¿Cuándo me viste? Y yo no me quiero detener en lo que pasa, que él estaba debajo de la higuera, sino lo que dice Jesús. Verás cosas mayores, pero sobre todo es el hecho de que Jesús conoce a sus discípulos interiormente, desde antes de llamarlos. Jesús los llama, pero Él los conoce. Y si ustedes, por ejemplo, acordémonos del capítulo 2 de Marcos, cuando le llevan el paralítico a Jesús y lo meten por el techo, lo descuelgan para que Jesús lo sane, lo primero que hacen los fariseos es criticar cuando Jesús le dice a este hombre que sus pecados son perdonados. Pero ¿cómo así? ¿Quién puede perdonar pecados? Y dice el texto que Jesús, adivinando sus pensamientos, les dice algo, les interroga lo que ellos están pensando. Todo esto para decirles que Dios conoce profundamente, o Jesús conoce profundamente sus discípulos. Por ahí tenemos un salmo, creo que es el Salmo 138. Señor, tú me sondeas y me conoces. 138, 139. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Entonces, podríamos suponer aquí que Jesús tenía un amplio conocimiento de la vida interior de sus discípulos. Hagámonos nosotros en esa posición. ¿Cuánto nos conoce Dios? Para nosotros, para Dios no hay intimidad de nosotros, es decir, todo se le ha revelado a Él de nuestra parte, no podemos ocultar nada. Conoce nuestro corazón. Y entonces cuando Jesús dice a Natanael que Él lo ha visto, no es que lo ha visto debajo de la higuera, es que ha visto su alma, ha visto su interior. 312-279-0170. Escríbanos 312-279-0170 y también los comentarios ahí en Facebook. Estamos en vivo y abajito usted nos escribe un saludito sobre la palabra de Dios de hoy, algo que les haya llamado la atención, lo que ustedes quieran. A través de Facebook está por acá Luza Salazar Duque, Lucía Céspedes, que dice bendiciones para todos los que hacen posible tan hermoso programa, y Eulalia Sánchez. En el WhatsApp, en el 312-279-0170, nos dice Daniela nos envía por aquí un audio.
Buenas tardes, Padre. Buenas tardes, equipo de Magna. Hoy esta reflexión, aparte de la reflexión que di, me consta también que el Señor y nuestro Padre, nuestro Dios, eh, siempre nos manda un ángel de carne y hueso. Puede ser nuestros padres, nuestra mamá, una tía, un tío, un esposo, el hijo, la madre, o sea, una persona por la calle. Yo tengo testimonios que sí existe, es la verdad. Dios siempre nos manda un ángel. Y otra cosa, que esos rituales, sin ofender, hay muchos rituales que se le hacen a los ángeles, a todos los ángeles, y ciertamente utilizan a los ángeles dizque para hablar con los muertos y todo eso. Y eso no debería ser así, porque solamente existen ángeles y son los que están en la Biblia, en la palabra de Dios. Esos son los ángeles que existen y a los únicos que le debemos respeto y a los que les pedimos pues que estén con nosotros y nos acompañen. Entonces, leamos, escuchemos la palabra, informémonos y démosle gracias al Señor por todos esos angelitos que nos manda siempre en nuestra vida y en nuestro camino. Saludos. A la reflexión que se refiere Daniela es a esta que nos envió escrita. Volvamos al punto de unión. Los ángeles son seres que adquirieron un protagonismo excepcional en la literatura sagrada y profana del pueblo hebreo, conocida como apocalíptica entre los siglos 3 a.C. y 2 después de Cristo. Habían ángeles buenos y malos, de rango inferior y de grado superior, novatos y veteranos, capaces todos ellos de dominar cualquier situación o criatura mundana o semimundana. Se les veía generalmente en los espacios celestes, sosteniendo luchas perpetuas acompañadas de los más extraordinarios fenómenos atmosféricos o de cualquier otro orden inimaginable, y por encima de todo estaba el Dios Supremo, el dueño de todo y conocedor del desenlace de todas las batallas. La actuación del mensaje es clara. La celebración de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael nos acerca a las situaciones de rechazo individuales o comunitarias para confiar que el bien tendrá la última palabra en nuestro mundo y para que esta convicción nos haga ser personas y comunidades de salvación. Aquí hay dos cosas que señala Daniela muy importantes en el audio que nos envió. Lo primero, nosotros también deberíamos como aprender a ver la presencia de esos ángeles, de esos seres celestiales o seres espirituales en personas que Dios nos pone en nuestro camino, que se vuelven protección, compañía, que se vuelven ayuda. Pero también es importante lo que Daniela dice. Nosotros volvimos algo esotérico, volvimos un agüero lo de los ángeles. Entonces uno llama a una emisora y dice tal cosa, una fecha de cumpleaños, una fecha de nacimiento, perdón, un nombre, y lo ponen a uno es que hablar con el ángel de la guarda. Pues es unas cosas como lo más de absurdas. Entonces todo lo empezamos a volver como una cosa de adivinos, de suerte, cosas que no son cristianas. Y lo que es divino, lo que Dios nos dio como un medio de salvación, la intercesión de los santos, de los ángeles, nosotros lo volvemos una cosa profana, con aguas, aceites, ramas, cosas raras, porque con eso hoy hemos relacionado los ángeles, porque hoy se ve mucho eso, es que angelólogos. No, yo no voy a poner en duda pues el trabajo de estas personas, pero yo creo que uno no se puede inmiscuir en ámbitos que no nos pertenecen. Es otra esfera, es el mundo espiritual. Entonces, como nosotros combinar lo profano, el negocio, entonces, no, vení, yo te digo que te dice tu ángel de la guarda, solo te vale la consulta 90,000 pesitos y ya, no más. Que Ángel Pablo habla muy caro, lengua de oro. Entonces, nosotros debemos de ser más conscientes. Entonces uno va a un lugar de esos y un hombre y le dicen, ve, vos tenés un problema con una mujer. Y dice, ay, sí. Y va la mujer y dice que tiene problemas con el hombre. Entonces uno se las cree. Entonces tendríamos que nosotros, manejar esto como en el ámbito espiritual. O sea, Dios nos dio
a estos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael como intercesores. Y hemos hecho un poco de cosas con eso tan raras. Y qué bueno que nosotros hoy reflexionemos esto, porque la liturgia y la palabra de Dios nos invita a reflexionar sobre la presencia de esos seres espirituales. Yo tengo por ahí una anécdota con eso. Una familiar de mi esposo, un día se le ocurrió pues invitar a varios de la familia a decirnos que iban a llegar los ángeles, que había que hacer tal y cual ritual en la casa para recibir los ángeles. Pues yo no los quise recibir, pero los recibieron 4 parejas, y esas 4 parejas en este momento están divorciadas. Ay, qué miedo eso, por Dios. ¿Cómo le parece? Y por acá nos dice, le preguntan a usted, Beatriz Palacio, yo quisiera saber si este discípulo Natanael fue el que reemplazó a Judas. Lucía Palacio dice, Jesús nuestro Padre nos conoce nuestro interior. Luzcano, Dios conoce nuestros corazones, pidámosle cordura y humildad. Y Nelson Saldarriaga, gracias a Dios por la intersección de los ángeles. Bueno, no, Natanael es Bartolomé, el que reemplaza a Judas es Matías, que encontramos ese relato en los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Entonces no es Natanael quien reemplaza a Judas Iscariote. Además, porque apenas estamos en este texto comenzando el Evangelio de San Juan, ¿no? Y solo vamos a saber de Matías por allá en los Hechos de los Apóstoles. Lady Astrid Gallego se comunica también con nosotros y dice, qué dicha poderme unir hoy 2 veces con ustedes. De esta lectura bíblica yo rescato esta enseñanza de ser humanos y humanizar nuestros actos, leyes, sin dejar de ser justos, pero sí misericordiosos, ver en el otro su miseria, dolor con ojos de compasión, y qué bonito que quienes nos rodean nos ven como seres buenos de Dios, porque nuestros actos hablan más alto que nuestras palabras. Ojalá y lleguemos a este estado de este personaje bíblico, que podamos ser cada uno de nosotros. Qué bonito sería. También está con nosotros Albamerio Rego Acevedo desde San Cristóbal. Sí, Padre, a mí me han llegado cadenas de ángeles que para la abundancia y prosperidad, que para que le vaya bien, un tal Ariel y otros ángeles. Yo no le doy importancia a eso, Padre. Eso es de la nueva era. Feliz tarde. Gloria Zapata vive en Guayabal, Mallorca. Gracias por las reflexiones y enseñanzas que nos brindan. De verdad son muy reconfortantes para estos momentos y nos llenan de fe y sabiduría. Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos los que nos van escribiendo. 312-279-0170. Saquemos nuestro cuaderno de la Lección Divina. Hoy el Señor nos dice que nos conoce profundamente. Nuestras grandezas, las virtudes que tenemos, lo bueno que hacemos, lo caritativos que somos, pero también conoce nuestras debilidades y las debilidades humanas. Qué bueno que Dios, conociendo eso, yo dialogara con Dios sobre eso, sobre lo que a mí me cuesta, sobre lo que yo quiero cambiar, y hacer con el Señor un proceso en donde yo, sumiéndome en profunda oración, recibiendo la comunión, yendo a la Eucaristía, portándome bien con los otros, yo me voy transformando. Y Él nos puso un impulso espiritual. Para eso están estos seres espirituales, los ángeles. Por aquí le hicieron otra pregunta. Ay, sin corcharme. Padre, yo quisiera saber si el arcángel Uriel es el que cuida el árbol de la vida cuando Adán y Eva pecaron. Eso no lo dice la Escritura. A ver, nosotros tenemos muchos mitos alrededor de eso. Bueno, mitos no, hay escritos que lo confirman en los libros apócrifos. La palabra apócrifo significa secreto o escondido, sí, como secreto, pero ustedes pueden buscar los libros apócrifos en internet. Pero ¿qué pasa con estos libros? Que no fueron incluidos en la Escritura porque eran libros que no cumplían con la antigüedad requerida para que entraran en el canon. O sea, son libros muy recientes en la era cristiana, no son cercanos a la era de Cristo, de la edad de Cristo, o de los discípulos, o de los discípulos de los discípulos.
sino que son libros muy tardíos, entonces no se consideraron como libros revelados. Y aparecen todas esas historias. Por ejemplo, en el primer libro de Enoc aparece esa famosa historia del ángel caído de Satanás. Eso no aparece en la Biblia. Lo que nosotros encontramos en la Biblia es en el libro de Isaías, del profeta Isaías, sobre un lucero que cae del cielo, pero Lucifer no es diablo ni Satanás, Lucifer es lucero, ¿no? Y se refiere a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, no se refiere a un ángel caído. Entonces tenemos muchas historias, que nos vienen de esos libros, y por eso nunca, por ejemplo, en el libro de Génesis se nos dice quién custodia ese árbol, no, dice que habían unos ángeles custodiando, pero no nos dice más, no nos da más información. Entonces esos nombres extraños provienen de literatura apócrifa. Hay muchos mensajes por aquí a través del 312-279-0170. Buenas tardes, Padre, Néstor Alejandro y Milena. Mi reflexión de este Evangelio de los ángeles es esta. Por ejemplo, como él mismo nos ha dicho, son los ejemplos, ellos son ejemplos, los santos, los ángeles, los arcángeles, todos son ejemplos, ninguno hace nada sin que Dios pues les diga, y todos nosotros no podemos hacer nada. Tenemos que seguir esos ejemplos, que nuestros hogares sean como esa cosa, como esa luz, que los vean, o sea, uno tiene que ser una luz, esa luz que es Dios, pero nosotros no podemos hacer nada, nosotros somos el instrumento de ellos. Entonces, para estas reflexiones, que nosotros veamos en los arcángeles, en los ángeles, como el ejemplo de vida para nosotros también en este siglo XXI. Por acá también otra persona nos escribe: debemos llenarnos de misericordia de Dios, y son muchas las cadenas de oración. Desde muy niña me enseñaron que los ángeles eran Miguel, Gabriel y Rafael. Padre, ¿todos nacemos con un ángel que nos cuida? Esa es la pregunta de esta persona. Y por acá, bueno, este ya no era un mensaje para la lección divina y un audio. Eso que acaba de decir Milena de los ángeles, a mí también me lo mandaron. Y yo estuve a punto de hacerlo, pero yo dije, no, la palabra dice una cosa y hay que cumplirla. Gracias al Señor no hice ningún ritual, porque yo solamente sé que está San Miguel Arcángel, San Gabriel, San Rafael y nuestro divino hermoso ángel de la guarda que siempre nos acompaña. Bueno, sobre la pregunta que me hacían, el 2 de octubre, si no me equivoco, celebraremos el Día de los Ángeles Custodios, ¿no? El primero es el Día de Santa Teresita y el 2 de octubre el Día de los Santos Ángeles Custodios. Todos tenemos un ángel de la guarda, claro, y nos podemos encomendar a él y podemos orar como oramos por la intercesión de los santos, como pedimos protección a los santos, pero no para hacer rituales y cosas extrañas, porque ¿quién nos dice que eso es veraz, que eso tiene efecto? Bueno, entonces, para todos un abrazo muy especial. Mañana nos encontramos 3:30 de la tarde. Dios los bendiga, un abrazo. En la tarde hay una hora muy especial, las 3:30. Un momento para escudriñar y conocer el contexto histórico de la palabra de Dios. Prepara